Hola amados, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo porque Dios nos permite llegar diariamente a sus hogares a través de Facebook y también a través de YouTube. Nuestra página en Facebook es página Iglesia Bautista Amisadai y en YouTube nuestro canal es Amisadai TV. Queremos que nos pueda seguir, que pueda compartir, que pueda invitar a otros, que pueda ser también un canal de evangelización y también queremos saludar a todos nuestros amigos que nos visitan y nos ven de distintos lugares de Chile y del mundo, que nos comparten, que están viéndonos en Facebook o también nos ven en YouTube. Que Dios les bendiga de una manera sobrenatural, que Dios pueda hablar a sus vidas también como ministra en nuestros corazones. Somos muy bendecidos a través de los hermanos y hermanas que comparten las distintas reflexiones diariamente y el estudio bíblico de los días miércoles. Y durante esta semana hemos estado hablando sobre ejercita tu fe, lo importante de ejercitar nuestra fe. Yo quiero invitarles que abran su Biblia en Hebreos capítulo 12, un pasaje muy conocido, es un texto bíblico que he predicado en muchas ocasiones, que he usado como texto de referencia para predicar, y quiero nuevamente usarlo en esta ocasión para poder bendecir, porque Dios habló también en mi vida durante esta semana a través de su palabra, y quisiera compartir también con ustedes este mensaje: ejercita tu fe. Saben, cuando hablamos de ejercicio, eh, podríamos hablar de que es la práctica que sirve para adquirir conocimientos o para desarrollar una habilidad. Pero también podría referirse a una actividad física que se hace para conservar o recuperar la salud o para prepararse en un deporte. Entonces, cuando nosotros vemos capítulo 12 y el apóstol, o algunos piensan que es el apóstol Pablo, otros piensan que es Apolos, otros dicen que es Santiago, hay varios pensamientos de quién podría ser el autor del libro de Hebreos. Cuando se hace referencia al capítulo 12 y se habla de esta imagen del atleta, algunos piensan que podría ser Pablo, pero hasta el momento nadie se pone de acuerdo para decir este es el autor de Hebreos. Da lo mismo. Si es Pablo, si es Apolo o es otro, da lo mismo. Lo importante es que es palabra de Dios que nos edifica. Hebreos es un libro lleno de doctrina, es un libro lleno de bendición, así que si usted lo puede leer, es una bendición del Señor, y también compárelo con el libro de Levíticos para que usted pueda entender algunos conceptos que maneja el libro de Hebreos. Entonces, cuando se nos habla en el capítulo 12 de Hebreos, versos 1 al 3, el autor aplica la historia de la fe a las vidas de sus lectores por medio de una exhortación expresada en una figura atlética. Y esta figura que usa el autor, de alguna manera nos hace reflexionar sobre que la vida cristiana y la fe cristiana o el ejercicio de la fe es diario. Cuando nosotros dejamos de hacer deporte, cuando dejamos de mantener una vida haciendo distintos deportes o practicando algún tipo de deporte, nos pasa que nos engordamos. Bueno, aunque no lo crean, yo algún día fui más delgado. Yo creo que muchos de nosotros algún día fuimos mucho más delgados. Eso fue hace muchos kilos atrás. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, leo la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¡Wow! Otra versión, la 60, habla de perseverancia. Pero cuando nosotros analizamos este pasaje y el autor usa esta figura atlética para referirse a la fe, describe
de alguna manera el peregrinaje del cristiano como una carrera. Esta figura, los cristianos estamos en un gran estadio y y las gradas están llenas de espectadores. Pensemos en esta figura y es lo que el autor está pensando aquí. El cristiano está en un estadio, las gradas están llenas de espectadores, y estos espectadores son nuestros antecesores en la fe. Capítulo 11 de Hebreo habla de la fe y cómo de alguna manera se nos presentan a hombres que nos dejaron la vara muy alta en cuanto a la vida de fe, a la vida de comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a darnos cuenta que esta nube de testigos, esta gran nube de testigos, está expectante también sobre la fe que nosotros vivimos. Aunque en la figura aparecen como espectadores estos que están en la grada, el énfasis está en lo que nosotros vamos a ellos a través de nuestro testimonio, lo que vemos en ellos, lo que nos motiva a seguir también. Porque la Biblia es un libro de recuerdos, y así lo dijo Patricio Vega el día sábado con la reflexión. Es que debemos recordar lo que Dios ha hecho, la fidelidad de Dios, recordar cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha restaurado. Y la Biblia es un libro lleno de recuerdos que nos motivan, que nos afirman en la fe. Entonces, el capítulo 12 de Hebreo nos está diciendo, recuerden esta nube de testigos, estos espectadores que están en las gradas del estadio, y que son sus antecesores en la fe. Dios testificó de su fidelidad y obediencia a través de este tiempo. Capítulo 11, verso 2, verso 4, verso 39. Miren lo que nos dice. Verso 2 del capítulo 11. Leámoslo. Dice, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Verso 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Verso 39. Mire lo que dice el verso 39. Dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿Sabes? La Biblia está llena de testimonios de fe, testimonios de fe. Ahora, este cuadro nos habla de aquellos que están en las gradas, estas figuras que usa. Están expectantes también por lo que nosotros podamos hacer y dan testimonio de las dificultades y de los triunfos de fe que tuvieron y los triunfos de vida que tuvieron, de las dificultades, de los sacrificios. Se dice que ninguno de los discípulos murió de muerte natural, a excepción de Juan en la isla de Patmos. Se cree que todos los demás murieron o decapitados, o apedreados, o crucificados, pero decían que los crucificaran con la cabeza hacia abajo porque no eran dignos de morir como murió Jesús. Entonces, conscientes de que no somos los primeros en esta carrera y que está el testimonio de los hombres de fe y mujeres de fe en la Biblia, debemos esforzarnos por correr bien. Hay que quitar todo peso en exceso para poder correr esta carrera. Y es por eso que el autor nos dice que el peso se refiere al pecado. El peso que no permite correr. El pecado, las cosas no resueltas, las raíces de amargura, los temores que nos paralizan, la falta de perdón, el rencor, nos paraliza para poder correr esta carrera. Entonces, hay que quitar el peso y hay que entrenar la fe. La fe se entrena. Un deportista para poder llegar a las grandes competencias necesita mucho sacrificio. Necesita dedicar tiempo a diario. De hecho, este tiempo que ha sido tiempo de pandemia, los deportistas de élite han tenido que ingeniárselas para no salir de sus lugares de donde viven y han inventado distintas cosas para poder seguir sus rutinas físicas y sus ejercicios.
Porque cuando los músculos no se ejercitan, aparte de engordar, también se atrofian. Es por ello que uno siempre tiene que estar en movimiento. Y de hecho el ejercicio físico también ayuda a mantenerse bien anímicamente, pero también físicamente. Pero espiritualmente, cuando nosotros dejamos de practicar la oración, la lectura de la Biblia, el congregarnos, la comunión, la adoración, obviamente que eso va a afectar nuestra vida de fe. Nosotros debemos entender que debemos sacarnos todo aquello que no nos permite correr de la mejor manera. La fe, la carrera de la fe. Este capítulo 12, los 3 versículos que leí, de igual manera nos habla a nosotros que debemos dejar de lado todas aquellas cosas que nos distraigan. Hay muchas cosas que hoy día nos están distrayendo, que nos alejan del propósito de Dios. Seguir la voluntad de Dios. Hay que ser obedientes, hay que confiar en Él. El peso que más impide es el pecado, porque nosotros fácilmente caemos en el pecado, fácilmente caemos. Todos los días somos tentados, de distintas maneras somos tentados. Y después nos encontramos tan enredados en el pecado que no podemos correr el camino que Dios quiere que corramos. Y nos llenamos de culpa, nos alejamos de los propósitos de Dios. Un día podemos haber sido personas muy, entre comillas, exitosas y reconocidas como cristianos, y un rato para otro echamos todo por tierra y nos convertimos verdaderos desconocidos de la fe. Entonces, cuando uno se ha aligerado para la carrera cristiana, debe correr con perseverancia, constantemente, diariamente. Hay días buenos, hay días malos, hay una carrera, a veces hay momentos donde hay que subir, hay que bajar, hay frío, hay calor, hay distintos paisajes, la vida está llena de paisajes, llena de situaciones buenas, de situaciones malas. La fe no solamente se cultiva en la alegría o en el gozo, la fe también se cultiva en el dolor, en el sufrimiento. Cuando nosotros vamos a ver esto, podemos pensar también en lo que dice el capítulo 10 de Hebreo y ver que algunos quizás quedaron en el camino. Vemos Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34. Dice de la siguiente manera. Dice: acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar un terrible sufrimiento. Recordar. Apocalipsis dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso significa que empezaron a haber otros amores primeros que el amor a Dios. Verso 33. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá perseverar con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. El autor expresa su exhortación en el tiempo presente, que denota una acción continua. Sigamos corriendo con perseverancia, continuemos, avancemos, no nos detengamos, nos está diciendo el autor. La perseverancia es una de las expresiones esenciales en la fe. Para tener una fe genuina es necesario ser hombres y mujeres que perseveren. Entonces, Moisés perseveró, buscó al Señor, caminó, avanzó como viendo al invisible. Todo el que tiene la visión de fe persiste en el camino de la voluntad de Dios, el Dios invisible. No lo vemos, pero creemos, avanzamos. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que los verdaderos valores del reino es el dejar de lado las cosas del mundo, las cosas que nos distorsionan, que nos alejan de Dios. Y en cambio, cuando nosotros nos aferramos a Dios,
vamos a ver las cosas profundas, las cosas trascendentes. En este mundo muchas veces somos tentados a dejar de lado las cosas de Dios, a cambio de las cosas temporales, las cosas materiales de este mundo, que nos distorsionan. Y cuando nosotros nos damos cuenta, poco a poco empezamos a vivir una fe light, nos alejamos del Señor. En nuestro tiempo, al igual que el tiempo cuando el autor le habla a los hebreos, de igual modo, ¿a cuántos encontramos en esta situación de haber dejado de lado los valores del reino? Dejamos de lado los valores del reino. Los valores del reino son aquellos que nos sustentan, que nos permiten ser sal y luz. Pero ¿cuántos hemos visto que han dejado los valores del reino? Los valores espirituales. Y pasear o totalmente inmersos en la filosofía materialista y hedonista en busca del placer. ¿Cuántos han dejado lo que un día amaban, los valores que un día defendían y hoy día están caminando de espaldas a Dios? El afán desmedido por las posesiones materiales, por el placer, la diversión, el vivir el hoy y el ahora. La vida libertina y relajada, sin compromisos, sin responsabilidad, viviendo una vida de espaldas a Dios. Entonces, cuando nosotros perdemos el énfasis de nuestra fe puesta en Jesús, corremos el peligro de perder las bendiciones de Dios para nosotros en este mundo y en la vida eterna. Lo mejor solo está en Dios. Los verdaderos valores de la vida están en la vida con Dios. Los mejores valores se viven ahí. Entonces, para ejercitar la fe, necesitamos cultivar nuestra comunión con Dios. Nuestro pecado y el pecado en el mundo destruye la comunión y nos impulsan a huir de Dios. Pero fuimos diseñados para deleitarnos en nuestro Creador, para encontrar en su presencia, en su poder, nuestro gran consuelo y fortaleza, nuestra paz, nuestras ganas de vivir, la razón de vivir, la fuerza para vivir. Al confesar a Jesús, hemos sido invitados a estar en una comunión restaurada con Dios. El mundo aún está roto y nosotros también. Esta ruptura afecta cada parte de nosotros, incluso y más que todo nuestra relación con Dios. Una vez que descubrimos el perdón y la promesa de la comunión con el Dios del universo, se nos invita a experimentar su presencia. En su presencia divina vemos inevitablemente nuestro pecado, pero también descubrimos la profundidad de su gracia y la increíble verdad de que Él desea estar con nosotros. A esto se le llama comunión, relación. Él desea tanto la comunión con nosotros que murió a fin de hacerla posible. Mira lo que dice Romanos, capítulo 5, versos 6 al 11. Dice de la siguiente manera. Verso 6 al 11 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extremadamente buena. Verso 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora hay maravillosa relación con Dios gracias por una nueva y maravillosa relación con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo amigos de Dios. Gloria a Dios por ello. Es una bendición del Señor. Entonces, nosotros cultivamos nuestra comunión con Dios. Ejercitamos nuestra fe cultivando nuestra comunión con Dios, viviendo por fe. ¿Hay una fe para vivir? Todos tienen fe. Incluso los ateos tienen fe. Los que creen en los ovnis o cosas realmente increíbles son personas de mucha fe, porque para creer en aquellas cosas, wow, que hay que tener fe. Hay una fe para creer. Todos creemos en algo o en alguien, pero hay una fe para vivir. Y esa fe la puesta
en Jesús, cuando usted confiesa a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Juan 1:12, más a todos los que Él recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Entonces, la fe para vivir es cuando nosotros confesamos a Jesús. Pero existe también una fe para vivir lo sobrenatural. Y vivir lo sobrenatural significa don de fe, pero también significa la experiencia de fe que tú tienes, que te hace creerle cada día más y entender que Dios es creíble. Entonces, cuando ejercitamos nuestra fe en Dios, significa tomar decisiones. Y, y no solamente significa creer, sino que creerle a Dios. Significa acciones evidentes de que le creemos a Dios y que Dios es fiel. Dios es fiel aunque tú no lo creas. Aunque tú no creas, Dios es fiel. Él sigue siendo fiel. Pero hacerlo creíble. Él es creíble. Hazlo creíble en ti. Hazlo creíble. Créele al Señor. Activa tu fe. Entonces, nuestra vida cristiana es una vida de fe. Y la Biblia nos dice que andamos por fe, no por vista. Si meditamos en nuestra experiencia, tenemos que admitir que cada vez que nos enfrentamos con cosas difíciles o duras en nuestro entorno o situaciones personales, a menudo nos desanimamos. Y nos cuesta trabajo poner nuestra confianza en Dios. Seamos sinceros. Todos pasamos por crisis de fe. Intentamos creer, sin embargo, nos parece que nuestra fe disminuye en los momentos críticos, en los momentos difíciles, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos traicionados, cuando sentimos que todo se nos viene encima. Es allí cuando nuestra fe es puesta a prueba, pero también es donde nuestra fe se robustece, se fortalece. Quisiera tener una fe grande, dice la gente. Me gustaría tener la fe como el pastor, me gustaría tener la fe como el evangelista, me gustaría tener la fe como tal autor, como tal hermano, tal hermana. A todos nos gustaría tener una fe mucho más grande que la de nuestros hermanos. Pero son palabras que casi todos hemos dicho en algún momento. Pero la fe es como un músculo. Tiene que ser ejercitada. Tiene que haber un ejercicio para que se vuelva fuerte, para que se vuelva saludable. El solo desearlo no hará que suceda. La fe no viene por una imposición de manos. No es que yo voy a orar por una persona para que tenga más fe. No. La fe se cultiva todos los días. Se cultiva en la comunión con Dios, en la oración, en el estudio de la palabra, en la adoración, en la comunión con otros creyentes, el escuchar a otros hablar, escuchar y ver cómo Dios actúa en la vida de otros. Así nuestra fe también es fortalecida y es animada. La fe pequeña espera que Dios haga lo que Él dice, pero la fe fuerte sabe, la fe madura sabe que lo hará y que Dios tiene el control de todas las cosas. También nosotros cultivamos nuestra comunión con Dios siendo obedientes, viviendo en obediencia. Si bien es fácil ser un cristiano cultural y pasar como un cristiano genuino, no es menos cierto que Dios sabe quién es y quién no lo es. No es la cultura evangélica que salva, ni siquiera es el mensaje evangélico que salva. Quien salva es Cristo a través del Espíritu Santo que convierte a las personas, que restaura, que transforma. ¿Sabes? Nosotros debemos entender que la comunión con Dios se cultiva todos los días, viviendo en fe, buscándole, conociéndole, pero también sirviendo a otros, en fe, en obediencia y sirviendo a otros. La fe puesta en Jesús, la fe puesta en el Señor, creerle a Dios, obedecer su palabra, obedecer lo que Él nos enseñó, hacer la voluntad de Dios. La obediencia trae ganancia, la obediencia trae bendición. Por eso, el capítulo 12 de Hebreo, los versículos posteriores hablan de la disciplina. Y dice que la disciplina al principio es dolorosa, pero a su tiempo produce madurez, produce crecimiento.
En la vida a nuestros hijos nos disciplinamos y a veces quizás nuestros hijos nos odian porque los disciplinamos, les llamamos la atención o no los dejamos hacer lo que ellos quieren hacer. Pero en algún momento dado, ellos van a entender el por qué uno tomó o le rayó la cancha o le puso límites. Hoy día la gran problemática es que nadie quiere que le pongan límites y nadie quiere poner límites. Queremos vivir una fe light, queremos vivir una fe sin Cristo, sin sacrificio. No queremos hablar de cruz, no queremos hablar de pecado, no queremos hablar de la sangre de Cristo. No queremos hablar de perdón, no queremos hablar de esas cosas porque puede herir algún corazón sensible. Entonces, para que no se vayan, no le hablamos y le hablamos de paz, de esperanza, de poder, de que son los mejores y la super fe. Pero no, la fe es disciplina. Y dice la Escritura que aquel que Dios ama, Dios lo disciplina. Entonces, todos pasamos por esto. Pasamos por momentos donde no queremos obedecer. Entonces, fe, obediencia, pero también servicio. Debemos buscar oportunidades con el fin de servir a los demás, de servir a los necesitados, a los vulnerables. Bíblicamente hay una fuerte conexión entre amar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y amar a Jesús. Miren lo que dice Mateo 25, verso 35 al 40. Dice de la siguiente manera: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospedaje? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando lo hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Jesús, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, nosotros tenemos comunión con Dios, pero se ve en fe, en obediencia y en servicio. Como el amor de Dios se mueve a través de nosotros hacia los demás, nosotros mismos a menudo crecemos por esto, amando a los demás. Entonces, lo segundo es cultivar tu comunión contigo mismo. Un vistazo a los fieles del pasado nos puede dar ánimo para la carrera. El versículo 1 habla de estos testigos, ¿cierto? Del capítulo 2 de Hebreo. Pero el mayor estímulo viene de Jesús, el ejemplo supremo de la fe. Él es la fuente de la fe y también la meta y el premio de la carrera de la fe. Por tanto, nuestra atención debe estar concentrada en Él. Él es el autor de la fe. Todos los fieles, aún del Antiguo Testamento, le siguen a Él y reciben la fe de Él. También es el consumador. Nos da la perseverancia para completar el curso y nos corona al final. Mateo 22, 37 al 40. Veamos lo que dice. Mateo 22. Dice de la siguiente manera. Mateo 22, 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Verso 39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, ejercitamos nuestra fe cuando cultivamos nuestra comunión con nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos aprender a amarnos. Entonces, debemos entender
que el Señor nos enseña. Lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos. Perdonarnos. Para cultivar la comunión con nosotros mismos, debemos perdonarnos. Me toca ver a muchos cristianos que están llenos de culpas, llenos de temores, llenos de inseguridades. ¿Saben que nuestra fe está puesta en el Señor? Está puesta hacia adelante. Pero vivimos pegados en el pasado. Vivimos pegados en las cosas de atrás, en las cosas que nos roban la alegría, en las cosas que nos roban el gozo. Entonces, debemos aprender a perdonarnos, porque el Señor ya nos perdonó, porque el Señor ya nos restauró. Si nosotros hemos pecado y abandonamos el pecado y renunciamos al pecado y decidimos vivir una vida nueva, el Señor nos perdonó y nos restauró. El Señor es el que sana, el que restaura. Me gustó mucho una vez, escuché que nosotros debemos aprender a preocuparnos de nosotros, a amarnos nosotros tomando té. Tomando té. ¡Wow! Perdonándote, amándote y cuidándote. Tomándote. Perdónate, ámate, cuídate. El perdonarse, el vivir el perdón, el ser libre, el amarnos. ¿Saben? Cuando nosotros nos amamos, debemos entender que muchas veces, y recibo un devocional que compartió una muy amada hermana conmigo esta semana, y esta hermana me comparte este devocional y hablaba que muchas veces Dios actúa como un verdadero jardinero. Y el jardinero muchas veces, para darle fuerza a un árbol o a una planta, tiene que podarla. El jardinero que conoce las plantas nunca va a cortar para debilitar y destruir. Siempre va a ser para darle más fuerza y para que crezca mejor. Y muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para cortar cosas de nuestra vida, para darnos un mayor potencial, para sanarnos. Él corta. Y cuando corta duele. Hay muchas cosas en nuestras vidas que Dios ha cortado, que ha sacado de nosotros, que ha extirpado de nosotros. Pero muchas veces lo hace para sanarnos, para restaurarnos, para darnos una nueva oportunidad, para cumplir propósitos, para cumplir sueños. Dios nos ha apartado para ministrar a otros, para compartir el amor genuino que Él nos ha dado. Debemos aprender a amarnos. Solo viviendo por amor encontramos verdaderamente paz y propósito. Solo dando y recibiendo amor genuino sentiremos que somos de bendición a otros, pero nos sentimos también completos y satisfechos. La Biblia es clara sobre el plan de Dios para ti. Dios tiene la intención de derramar su amor sobre ti hasta que desborde, para que otros vean su gran amor a través de tu vida. Entonces, partamos amándonos. Decide ser feliz, decide perdonar, decide soltar lo que un día estuvo. Suéltalo. No te quedes atado. Tienes que aprender a amarte. Perdónate, ámate. Deja que el Señor pode. A veces la poda no nos gusta, nos duele mucho. Pero saben, con el tiempo Dios tiene un plan y quizás es para darnos mayor fuerza. También cuando cultivamos nuestra comunión con nosotros mismos para ejercitar nuestra fe, debemos entender que debemos cuidarnos. Alguien dijo por ahí que debemos aprender a llevar un registro de nuestras emociones y luego compartirlas con otros que sean maduros o que nos puedan ayudar. No con cualquier persona, pero sí contar nuestras emociones. Muchas veces nosotros nos vamos para adentro cuando tenemos un problema, una dificultad, no hablamos, tratamos de demostrar que estamos bien, pero hay momentos donde todos lloramos y sufrimos y pareciera ser que somos como la historia del payaso, la historia tiene que continuar, la función tiene que continuar y quizás si nosotros anotáramos nuestras emociones
y las compartiéramos con alguien de confianza. Si le abriéramos nuestro corazón, quizás podríamos aprender a llevar mejor la vida de dolor o sufrimiento. Comparte la tristeza, pero también comparte las alegrías. Eh, los estudios han demostrado que hay una gran diferencia emocional y física entre las personas que ocultan sus emociones en comparación con las personas que las comparten. Hablar y compartir nuestras emociones disminuye los efectos físicos que las mismas pueden traer. Alteraciones en el sueño, en el ritmo cardíaco, en la presión arterial. Los diabéticos, el azúcar se va por las nubes. Porque muchas veces guardamos, no hablamos, no confesamos, no llevamos las cargas unos a otros. Tratamos de demostrarnos que todo está bien, pero cuando muchas veces no estamos bien en el corazón. Para poder hablar de las emociones hay que reconocerlas. Reconozcamos nuestras emociones. Eso significa cuidarnos, tener comunión con nosotros mismos, perdonándonos, amándonos, cuidándonos. ¿Somos conscientes de lo que sentimos durante este tiempo? Tómate un tiempo para anotar tus pensamientos y sentimientos y luego da el siguiente paso. Comparte con alguien maduro, con alguien que te exprese, que te dé confianza y llora con él y ríe también con él. 3. Cultiva tu comunión con los demás. Lo primero era cultivar tu comunión con Dios. Lo segundo, cultivar tu comunión contigo mismo. Y lo tercero es cultivar tu comunión con los demás. Las relaciones interpersonales no son cosas que deban ser logradas. Son más acerca del ser que del hacer. Necesitan atención, intercambio mutuo, atención para que prosperen. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente te animó? Tal vez fue un miembro de tu familia, de la iglesia, un amigo, una compañera, una compañera. ¿Cómo te hizo sentir esa persona que te animó? ¿Cómo te viste a ti mismo después de que esa persona te animó? Si no has sido animado hace mucho tiempo, ¿cuán fuertemente anhelas que alguien te anime? ¿Anhelas que alguien te anime? ¿Anhelas que alguien te llame? ¿Anhelas que alguien te sienta preocupación por ti? Sí, muchas veces nos sentimos solos. El estímulo es poderoso, amados hermanos. El animar a otros es poderoso. Tiene la capacidad de cambiar a emociones y trayectorias. Tiene el poder de llenar a alguien con la fuerza y la audacia para decir sí a los planes de Dios. De decir, Señor, yo sigo adelante. ¿Cuántos están débiles en la fe y les ha costado salir adelante? Han tenido una pérdida y han anhelado el llamado de que alguien le levante los brazos. El estímulo es verdaderamente un regalo que hemos recibido para edificarnos unos a otros. Estamos destinados a animarnos unos a otros. La Biblia deja claro que como hermanos y hermanas en Cristo estamos destinados a dar y a recibir aliento, a animarnos. Hebreos 10, versos 23 al 25, dice de la siguiente manera. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados.
¿Saben? El animarnos unos a otros, el motivarnos, el alentarnos unos a otros. Cuando nosotros cumplimos eso y hacemos eso, vamos a ver que somos de tremenda bendición. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran. Jesús conocía el poder del estímulo. Cuando nos congregamos, realizamos redes, nos animamos, hacemos amistades, lloramos juntos, reímos juntos, vemos crecer a nuestros niños, celebramos y también lloramos los fracasos y las desilusiones. ¿Saben? A Jesús le encantaba usar la herramienta del aliento para dirigir a sus discípulos hacia la vida que Dios tenía para ellos. Jesús habló inspirando vidas en las personas que encontró. Alentó a los marginados, a los desanimados, a los rechazados, a los necesitados. Los alentó, los animó. ¿Saben? Nosotros tenemos comunión con los demás. Cuando ejercitamos nuestra fe, tenemos comunión con los demás y hablamos. Como cristianos estamos llamados a cultivar un interés amoroso por otras personas, pero esto siempre debe entenderse a la luz de cómo nos sentimos atraídos a una relación vivificante con Dios mismo. Debemos entender esto. Debemos entender que la acción de animar es algo hermoso. Nos instruye muy bien sobre cómo vivir una vida de amor genuino. Pablo escribió, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Dice Romanos 12, verso 9 y verso 10. Elige comprometerte con el bien y no con el mal. Habla, anima a otros. Nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos. No podemos vivir la fe solos. Para ejercitar la fe necesitamos tener comunión con otros. Proverbios 27, 17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Santiago capítulo 5, verso 13 también nos dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos. ¡Wow! Debemos comprometernos unos a otros y luchar juntos por una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos restaurar la vida de otros. Dios te usa a ti para restaurar, para bendecir a otros. Dios nos usa. Una llamada, un abrazo, un estímulo, un aliento, una palabra de Dios puede cambiar la historia de una persona, la historia de una familia, incluso la historia de una ciudad, pero también la historia de una nación. Tenemos que tener empatía por los demás. Tenemos que tener empatía por los demás en la realidad que Dios va a hacer de una manera sobrenatural en nosotros. En la realidad de que Dios va a sorprendernos de una manera sobrenatural. Debemos entender que para poder superar los momentos difíciles necesitamos ser reales, sinceros, transparentes y debemos restaurar a otros. No celebrando su pecado, ni tapando su pecado, sino que ayudándola a avanzar. ¿Cómo podemos bendecir a otros? Llamándole, abrazándole, llevándole un regalo a su casa, simplemente mandándole un WhatsApp. Anima a otros, restaura a otros. Debemos tratar de sacar lo mejor de nosotros. Si ves a alguien luchando con la tentación, ayúdale a salir de eso. Diles palabras que inspiren vida. Anímalos a hacer lo bueno, que hagan lo bueno ante los ojos de Dios, que se arrepientan, que busquen al Señor, que restauren su vida. ¿Saben? Para ejercitar nuestra fe, para cultivar nuestra comunión con Dios,
cultivar la comunión con nosotros mismos, cultivar nuestra comunión con los demás. No necesitamos necesariamente ir a un retiro espiritual o leer grandes tratados teológicos o llenarse de estudios teológicos y bíblicos y cursos y cosas místicas. Lo que sí necesitamos es aprender a saborear el amor, la gracia, la comunión con Dios. Al meditar sobre la misericordia de Dios en Cristo, somos empapados lentamente en el amor que da la vida del Padre y la gracia transformadora del Hijo. Todo esto ocurre en y a través de la presencia y el poder del Espíritu, quien nos asegura en nuestra comunión con Dios. Ejercita tu fe en comunión con Dios, en comunión contigo mismo, en comunión con los demás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Persevera. Los 3 versículos. El primer versículo dice, despójate del peso del pecado. El segundo versículo de Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Y el versículo 3 nos dice, persevera. Que Dios te use, que Dios te bendiga. Te animo en el nombre de Jesús. Aférrate al Señor. Que Dios te fortalezca. Que Dios te bendiga. Llámanos. Queremos orar por ti. Queremos bendecirte. Si Dios ha tocado tu corazón, si ha tocado tu vida, si Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra, yo quiero invitarte que me puedas llamar o escribir. Queremos bendecirte. Si quieres confesar a Jesús como el Señor de tu vida, mándanos un mensaje. Queremos orar también por tu vida. Padre, gracias por tu palabra predicada. Bendice a aquellos que están escuchando y viendo. Padre, ayúdanos a tener siempre comunión contigo. Y si hemos perdido nuestra comunión contigo, restaura nuestra comunión contigo. Enséñanos a perdonarnos, a amarnos y a cuidarnos para tener comunión con nosotros mismos. Y enséñanos a bendecir a otros para tener comunión con los demás. Como dice tu palabra, lo que dependa de nosotros, y lo que dependa de nosotros es estar en paz con todo. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tenga una semana en victoria. Somos iglesia, somos Amisodai. Un fuerte abrazo. Bendecidos.